Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, ese rincón especializado donde desgranamos los secretos mejor guardados, las intimidades que todos ansiamos conocer y, por supuesto, las historias que encienden la pasión de nuestro público. Hoy, tengo una noticia que les va a volar la cabeza, algo que combina dos de nuestros actores turcos favoritos, el carisma arrollador de Can Yaman y la belleza cautivadora de Demet Özdemir, y les aseguro que la chispa que una vez los unió está más viva que nunca, con una intensidad renovada y un ritmo que promete mover corazones. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una clase de salsa que, lejos de ser una simple lección de baile, se ha convertido en el epicentro de una pasión que, se rumorea, crecía en secreto, envolviéndolos en un torbellino de sensualidad y reencuentro. Y antes de que se me olviden los detalles más jugosos y las hipótesis que ya rondan en el aire, si son nuevos por aquí, les invito a hacer clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos y a desentrañar este apasionante misterio. Ustedes saben que Can Yaman y Demet Özdemir son dos nombres que, desde que coincidieron en la exitosa y arrebatadora serie Erkenci, se quedaron grabados a fuego en nuestra memoria colectiva. La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que hasta el día de hoy muchos seguimos soñando con una reconciliación, o al menos con verlos compartir pantalla de nuevo, reviviendo esa magia que cautivó a audiencias de todo el mundo. Y es que su relación, que comenzó en la ficción, traspasó las pantallas para convertirse en un romance que acaparó los titulares de medio mundo. Fueron una pareja de ensueño, la estampa perfecta de la felicidad y la conexión, y su ruptura, aunque dolorosa para muchos de sus devotos seguidores, nunca hizo que el cariño y el respeto mutuo desaparecieran por completo. O al menos eso es lo que siempre hemos querido creer, lo que la esperanza nos ha susurrado, y lo que ahora parece confirmarse de la manera más sensual, apasionada y sobre todo inesperada. Pero ¿qué ha sucedido para que esta historia, que parecía haber cerrado un capítulo, retome una fuerza tan inesperada, una energía renovada que resuena en todos los rincones del espectáculo? La respuesta, queridos amigos, está en una clase de salsa. Sí, han oído bien, salsa. Aparentemente ambos actores, por separado, decidieron que era hora de explorar nuevos talentos, de desafiarse a sí mismos con un arte que exige conexión, pasión y una profunda comunicación corporal, o quizás de reconectar con talentos olvidados que yacían latentes. Y el destino, que tiene un sentido del humor muy peculiar y un gusto exquisito por los giros argumentales, quiso que sus caminos volvieran a cruzarse en el lugar menos pensado, una academia de baile, específicamente en una clase de salsa. Imaginen la escena. El estudio de baile, la música vibrante y envolvente, los pasos sensuales y apasionados, la atmósfera cargada de energía, y de repente, ahí están ellos, Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo la misma pista, respirando el mismo aire, moviéndose al unísono. Dicen que el baile es una forma de comunicación muy íntima, un lenguaje del cuerpo que puede decir más que 1000 palabras, que puede desvelar emociones ocultas y reavivar sentimientos adormecidos. Y en este caso parece que ese lenguaje universal, ese idioma del cuerpo que es la salsa, ha sido el catalizador perfecto para reavivar viejas llamas, para encender una pasión que se creía dormida. Según fuentes cercanas a ambos actores, la clase de salsa no fue solo un encuentro casual, un cruce de caminos fortuito. Se convirtió en un escenario íntimo cargado de una tensión casi insoportable, un verdadero laboratorio de emociones. Las miradas que se cruzaban, los roces accidentales, la sincronía casi perfecta de sus movimientos al seguir los pasos del instructor, todo contribuía a crear un ambiente cargado de electricidad, de una energía que solo ellos dos parecían percibir plenamente, pero que se contagiaba a quienes la rodeaban. Se dice que Can, siempre conocido por su magnetismo arrollador y su confianza inquebrantable, no dudó en acercarse a Demet, quizás con un pretexto inicial de perfeccionar algún paso complicado, de pedirle una aclaración sobre una figura, pero la realidad, queridos fans, es que esa cercanía se transformó rápidamente en algo más profundo, algo que iba más allá de la técnica de baile. Y Demet, por su parte, dicen que respondió a esa atención con una sonrisa que desarmaba, con una complicidad que solo ellos dos parecían entender, una complicidad que nacía de los recuerdos y que se alimentaba de la conexión presente. Recordemos la intensidad de su relación pasada. Cuando eran pareja, su amor era noticia mundial. Se les veía juntos, radiantes, compartiendo momentos que parecían sacados de una película romántica de Hollywood, instantáneas. De felicidad pura que inundaban las redes sociales y las portadas de las revistas. Y aunque su historia tuvo un final,
como a menudo ocurre en el ajetreado mundo del espectáculo y de las relaciones personales, la conexión profunda que existía entre ellos nunca se disipó del todo. Quedaron lazos, recuerdos imborrables y quizás un respeto y un afecto que sobrevivieron a la separación. Quizás esta clase de salsa ha sido el recordatorio perfecto de esa conexión única, una forma de redescubrirse el uno al otro en un contexto diferente, menos público, más íntimo y personal. El baile, después de todo, exige confianza, entrega, una cierta vulnerabilidad y una capacidad de escuchar al otro, de sentir su ritmo y su energía. Y al parecer, ambos han decidido entregarse por completo a este nuevo capítulo, a esta nueva oportunidad que la vida les ha brindado. Se rumorea que después de la clase, la conversación fluyó de manera natural, como si los años no hubieran pasado, como si el tiempo se hubiera detenido. No se trataba solo de hablar de baile, de los pasos aprendidos o de las dificultades superadas. Se trataba de ponerse al día, de compartir sus experiencias, de recordar viejos tiempos y quizás, de explorar la posibilidad de darle una segunda oportunidad a lo que un día fue tan especial, a ese amor que marcó un antes y un después en sus carreras y en sus vidas. Imaginen la intimidad de esa conversación, rodeados por el eco de la música latina, con el sudor aún en sus pieles por el esfuerzo del baile, la música creando el ambiente perfecto para que los recuerdos, los sentimientos latentes, volvieran a aflorar con una fuerza arrolladora. La salsa, con su ritmo cadencioso y su invitación a la cercanía, a la complicidad y a la sensualidad, sin duda jugó un papel fundamental. No es solo mover los pies al compás de la música, es sentir el ritmo del otro, es una danza de seducción, de conexión, de entendimiento mutuo. Es un baile que habla directamente al corazón y a los sentidos. Los detalles que nos llegan son fascinantes, casi cinematográficos. Se habla de que Can y Demet pasaron horas practicando juntos, no solo en la clase grupal, sino después en sesiones privadas, perfeccionando sus pasos de salsa, sintiendo la conexión a través del movimiento y, de paso, avivando esa química innegable que todos reconocemos y que tanto nos enamoró en Erkencikus. Dicen que Can, con su estilo seductor y su energía desbordante, guiaba a Demet con una ternura y una pasión que dejaban a cualquiera sin aliento, que hacían que cada movimiento fuera una declaración de intenciones. Y Demet, con su elegancia innata y su gracia hipnotizante, respondía a cada movimiento con una entrega total, con una complicidad que dejaba claro que no estaba fingiendo, que sus sentimientos estaban a flor de piel. La conexión se sentía en cada giro, en cada abrazo que se prolongaba un instante más de lo necesario, en cada mirada sostenida que prometía un mundo de posibilidades. Este tipo de encuentros, lejos de las cámaras, lejos del escrutinio público y de la presión mediática, son a menudo los que revelan la verdadera naturaleza de los sentimientos, los que permiten que las corazas caigan y que el corazón hable. Cuando dos personas que una vez se amaron se reencuentran en un espacio donde pueden ser ellos mismos, donde la única exigencia es conectar con la música, con el momento y con el otro, es cuando la magia puede volver a suceder. Y si esa magia se llama salsa, qué mejor. La salsa es un baile de pasión, de juego, de seducción, de entendimiento mutuo. Es un baile donde la pareja se convierte en una sola unidad, sincronizada, entregada a la música y a la conexión que surge entre ellos. Es una celebración del cuerpo, de la emoción y de la conexión humana en su forma más pura y vibrante. Las redes sociales, como siempre, ya están que arden con esta noticia, que se ha propagado como la pólvora entre los seguidores de ambos actores. Los fans están divididos entre la alegría desbordante de verlos juntos de nuevo, de ilusionarse con la posibilidad de una reconciliación, y la expectación cautelosa por lo que pueda suceder. Hay quienes celebran efusivamente la posible reconciliación, recordando la felicidad genuina que transmitían como pareja, la energía que compartían y la conexión que los hacía tan especiales. Otros, con un toque más cínico o quizás más realistas, quizás piensen que es solo un reencuentro profesional, una amistad renovada, o simplemente dos colegas compartiendo un hobby. Pero yo personalmente me inclino a creer que hay algo más en juego. Cuando la química es tan fuerte, cuando la conexión es tan palpable, y los sentimientos parecen seguir presentes, es difícil ignorarlo. El lenguaje universal de la salsa parece haber sido la chispa que ha reavivado una llama que nunca se extinguió del todo. Y es que Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores, son figuras que han logrado tocar las fibras sensibles de millones de personas alrededor del mundo. Su relación en Erkencikus nos hizo creer en el amor a primera vista, en las historias de cuento de hadas que a veces, solo a veces, la vida nos regala.
Y aunque la vida real rara vez es tan perfecta y lineal como la ficción, a veces, nos regala momentos que se le asemejan mucho, momentos mágicos que nos devuelven la fe en el amor y en las segundas oportunidades. Esta clase de salsa, este reencuentro inesperado en un ambiente tan propicio para la conexión, podría ser uno de esos momentos, uno de esos giros del destino que nos demuestran que el amor, a veces, solo necesita el ritmo adecuado para volver a florecer. Piénsenlo, cuántas veces hemos visto a parejas separarse y luego, años después, darse cuenta de que el amor seguía ahí, esperando el momento adecuado para resurgir, para encontrar un nuevo camino. La salsa, con su ritmo envolvente, su sensualidad inherente y su invitación a la conexión física y emocional, es un terreno fértil para que esos sentimientos olvidados vuelvan a florecer, para que las barreras caigan y las almas se reconecten. No es solo un baile, es una experiencia sensorial que puede despertar emociones profundas, que puede hacer que dos personas se reconozcan en el otro de una manera nueva y más intensa. Y si hablamos de Can y Demet, la intensidad de su conexión ya era legendaria. Ahora imaginen esa intensidad amplificada por la sensualidad de la salsa, por la conexión que se crea en cada movimiento, en cada giro, en cada mirada cómplice. Este tipo de historias nos recuerdan que a pesar de la fama, de los flashes y del escrutinio público, las celebridades también son personas con sentimientos, con esperanzas, con miedos y con la capacidad de enamorarse y quizás de reenamorarse. La clase de salsa se ha convertido para ellos en un oasis de intimidad, un espacio seguro donde pudieron ser ellos mismos, alejados del ruido, redescubrir su conexión y quizás tomar la decisión de explorar lo que el destino les tenía preparado, lo que esta nueva oportunidad les ofrecía. Han encontrado un ritmo, un compás que parece guiarlos de nuevo hacia un futuro juntos. Es importante recordar que si bien los rumores y las fuentes cercanas nos dan una idea de lo que está sucediendo, al final, la verdad solo la saben ellos. El corazón tiene razones que la razón no entiende, y el amor tiene sus propios caminos y sus propios tiempos. Sin embargo, la energía que desprenden, la forma en que se percibe su interacción, incluso a través de los medios y de las miradas de los testigos, sugieren que algo especial, algo profundo, está ocurriendo. Y la salsa, como protagonista silenciosa de este renacer, de este posible renacimiento de su amor, se ha convertido en el símbolo de una pasión que, lejos de apagarse, parece estar ardiendo con más fuerza que nunca, con un ritmo que conquista y enamora. Así que mientras esperamos confirmaciones oficiales o más detalles jugosos que desvelen por completo este apasionante misterio, podemos dejarnos llevar por la imaginación, por la ilusión y disfrutar de esta historia que sin duda, nos da muchas razones para sonreír y para creer en la magia del amor, en las segundas oportunidades y en la fuerza de una conexión que, a veces, solo necesita un nuevo ritmo para volver a latir. La clase de salsa de Can Yaman y Demet Özdemir no es solo una noticia de espectáculo, es la confirmación de que a veces, los viejos amores encuentran un nuevo compás, un nuevo ritmo para volver a bailar juntos, un baile que promete ser tan apasionado y cautivador como el que un día nos robó el corazón. En resumen, hemos viajado a través de los rumores, las pistas y las evidencias de un posible reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir, centrándonos en cómo una clase de salsa ha sido el escenario perfecto, el catalizador ideal para reavivar su pasión y redescubrir esa conexión única. Hemos explorado la intensidad de su conexión pasada, la sensualidad y la intimidad del baile latino y la posibilidad de que este encuentro marque el inicio de un nuevo y apasionante capítulo en su historia. Ha sido un verdadero placer compartir estos detalles con ustedes, y espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando esta emocionante noticia que nos llena de esperanza y de ganas de creer en el amor. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional, sus comentarios y su energía son lo que nos motiva a seguir buscando las historias más interesantes, las exclusivas más jugosas y a compartirlas con ustedes, nuestra querida comunidad. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este posible renacer del amor entre Can y Demet. ¿Creen que la salsa ha sido realmente el ingrediente secreto que ha reavivado su pasión? ¿Qué esperan ustedes de esta posible reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención y con gran interés. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más exclusivas y más pasión del mundo del espectáculo. Hasta pronto.